Saludos y bendiciones, amados hermanos. Soy el pastor José Gómez y es un placer continuar juntamente con ustedes el estudio de la palabra en el tema general, el ministerio de la palabra. Cuando hablamos acerca del ministerio de la palabra, estamos hablando de dos cosas muy importantes. Primero, el ministerio. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es un oficio ministerial? Segundo, estamos hablando de lo que es la predicación o la expresión o la declaración de la palabra de verdad. Lo que es la palabra de verdad se refiere a lo que es la palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras y que también corresponde a las palabras de Dios y a las palabras de nuestro Señor Jesucristo confirmadas por el Espíritu Santo y por los ministros que así están también en esa función de delegados. Bueno, pues hoy continuamos con la lección número 5 en la parte número 1. Vamos a hacer una separación, parte 1, parte 2 de la lección número 5. El tema general de esta lección es el carácter de los apóstoles. ¿Por qué estudiar acerca del carácter de los apóstoles? Porque en la Escritura se nos menciona mucho acerca de lo que es el carácter. El carácter es el conjunto de las cualidades que hacen a una persona o a un grupo diferente de otros. Cuando se habla de carácter, se habla también acerca de las marcas, las características de una persona que lo hacen diferente a otra. Así que cuando nosotros pensamos en la relación de los primeros hombres llamados por nuestro Señor Jesucristo y después los llama discípulos o los llamó discípulos, pues sabemos de hacer una relación de esa seguimiento que dieron aquellos primeros hombres después llamados discípulos, en los que muchas veces el Señor no solamente enseñó acerca de lo que es la conducta de los hijos de Dios, la conducta de los siervos de Dios, la conducta de los que reciben talentos de parte de Dios, la conducta equivocada y cómo es que el Señor Jesús mismo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces es un hecho que los discípulos tenemos parte de un carácter que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que es del viejo hombre, de la manera antigua de vivir, y que como discípulos estaremos aprendiendo la enseñanza y el ejemplo de la conducta y las características de la personalidad de Jesucristo, para que nosotros también aprendamos y nos apropiemos de esas características, de esas cualidades, y que así podamos hacer también el trabajo como buenos ministros o siervos del Señor. En esta ocasión mencionaremos entonces el carácter de los apóstoles. ¿Por qué razón? Bueno, hemos comenzado a hablar acerca del tema de los apóstoles en las lecciones anteriores, y esto es interesante por varias razones. Una de ellas es que necesitamos confirmar en este tiempo cuál es el carácter de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, confirmados por el Espíritu Santo y confirmados por otros ministros también que han colaborado en lo que es imponer sus manos y delegarlos a una función en una área específica, en un lugar específico o con un grupo de personas específicas. Todo eso es parte de un orden del llamado, la preparación, el desarrollo y también el tiempo en el que son apartados para la obra que se les ha encomendado de parte del Señor. Debido a que la Escritura nos habla también de apóstoles que son obreros fraudulentos, que quieren tomar la ocasión para gloriarse, para apropiarse de una honra que también el apóstol Pablo dice que corresponde también para los verdaderos apóstoles, es porque necesitamos también profundizar un poquito más. No sabemos cuándo se va a manifestar en estos días, en estas semanas, en los próximos años, alguien que diga que es apóstol y que de pronto comience a hacer mercadería o a hacer acciones fraudulentas, hacer creer lo que no es cierto como si fuera una verdad. Ese es un espíritu también, no solamente del anticristo, ese es un espíritu también de
el carácter de Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Y precisamente en el libro de el Apocalipsis, cuando el Señor envía la revelación y Juan recibe la revelación y la envía al ángel de la iglesia de Éfeso, pues entonces el ministro es honrado porque dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Bueno, es un tema en el cual necesitamos ocuparnos y aprender. Lo primero que vamos a leer entonces, Hechos capítulo 1, es que el Señor envió a sus 11 discípulos juntamente con lo que es la otra cantidad, que dio un total de 120 discípulos que estuvieron en el aposento alto. Recuerde que Judas ya se había ahorcado. Así que una de las cualidades en Hechos capítulo 1, en el versículo 13, dice que los últimos discípulos que recibieron la ordenanza del Señor para ir y reunirse en el aposento alto, cuando entraron, subieron al aposento alto y estaban ahí hospedados Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, dice hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Ellos estaban unánimes y perseveraban en la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. Entonces aquí comenzamos a confirmar por medio de la Escritura que el carácter de los discípulos fue transformado profundamente por no solamente la aparición de nuestro Señor Jesucristo confirmando su resurrección, sino que el Señor Jesús también a algunos les amonestó, a otros los reprendió fuertemente diciéndoles que no continuaran siendo incrédulos. A otros también los amonestó porque no habían creído el mensaje de aquellas mujeres que, habiendo llegado a la tumba, dice que vieron la piedra removida, se les apareció un ángel, pero también se les apareció el Señor mismo las envió a que le dijeran a los demás discípulos que el Señor había resucitado. Bueno, ese carácter antiguo, como por eso se menciona en la carta a los de Éfeso, el carácter que tiene que ser revisado y confirmado, o que tendremos que aceptar cuando alguien nos dice: usted sigue diciendo mentiras, o usted sigue sin trabajar, o usted sigue hablando maldiciones, o usted tiene malas intenciones de hacer daño. Cosas que en la vida pasada confirmaban lo que éramos, porque no conocíamos la verdad. Ahora en este tiempo, con la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo de los ministros que están imitando en su conducta a Cristo, pues a nosotros nos corresponde aprender lo que es el conjunto de cualidades para que nosotros también demos testimonio, continuemos dando testimonio. El Señor está transformando el carácter de nuestra vida pasada en el carácter de hijos de Dios y también pues los que son ministros del Señor. En otras palabras, los apóstoles que llegaron como discípulos todavía al aposento alto, pero que comenzaron el ministerio de apóstoles en esta nueva etapa, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, después de que Jesucristo fue levantado a los cielos. Y aquí observamos cómo ellos, dice, estaban unánimes, estaban en armonía, perseveraban en la oración. Dice también que estaban alabando o adorando también al Señor nuestro Dios. ¿Usted se da cuenta la transformación del carácter que el Señor produjo en la vida de sus primeros discípulos juntamente con los otros que estaban ahí en un total de 120? Bueno, esto nos enseña a nosotros ya las características, el carácter, lo que distingue a los apóstoles en su relación, en la comunión y en su función con los demás hermanos y hermanas. Recuerde que ahí estaba María, la madre de Jesús, ahí estaban también los hermanos de Jesús, ahí estaban también otro número también grande de discípulos, y ellos estaban
en una relación donde manifiestan el carácter, el conjunto de cualidades que hacen diferente a los apóstoles verdaderos, de los que se dicen ser, de los que les han dicho que son y que no lo son, y de aquellos que en realidad son obreros fraudulentos, como el apóstol Pablo también lo declaró. Otras de las cualidades que observamos aquí es que en Hechos capítulo 2 dice, fueron llenos del Espíritu Santo. De pronto vamos a ir escuchando o hemos escuchado en alguna ocasión acerca de grandes ministerios y que pueden ser declarados como ministerios representantes del Evangelio de Cristo o como apóstoles de Jesucristo, pero vamos observando ya cuáles son estas cualidades, llenos del Espíritu Santo, lo demás que mencionamos, y ahora dice en el versículo 14 de Hechos capítulo 2, entonces ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Ciertamente es Pedro el que está declarando las buenas nuevas, pero ahí estaban también todavía los 11 que estuvieron después de la muerte de Judas, pero Matías, que vino a tomar el lugar de apóstol que dejó también Judas. Ahí estaban los 12. Y esto significa que no solamente Pedro estuvo predicando, después la Biblia enseña y dice, los apóstoles estaban predicando, comenzaron a ministrar las necesidades, por ejemplo, de las viudas, comenzaron también a ser discípulos. Todos ellos fueron llamados al desarrollo de un ministerio como apóstoles, todos ellos estuvieron ministrando. Bueno, después encontramos, note usted estas características que nos hacen conocer a los que realmente son apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos capítulo 8, cuando ya la visión se comenzó a extender, de pronto en Hechos capítulo 8 dice que Pedro y Juan estaban en Samaria, mientras que algunos de ellos quedaron en Jerusalén, otros como Pedro y Juan estaban ya predicando el Evangelio en Samaria. Y en Samaria, pues fue un lugar donde primeramente Felipe como evangelista llegó a predicar el Evangelio, el nombre de Cristo, el reino de Dios, y el Señor confirmando con sanidades y milagros y liberaciones. Entonces Pedro y Juan salen de Jerusalén, pero ahí van juntos, van dos, y llegan y ministran ahí en Samaria, y también confirman lo que es la realidad de una conversión, pero hacen correcciones. Dice que cuando aquel hombre, Simón el mago, que había creído en Jesucristo, dice que cuando se dio cuenta que imponían las manos y recibían el Espíritu Santo los creyentes, él les propuso y les ofreció dinero, y ahí fue cuando le reprendieron. Reprender es darle a conocer su error, amonestarlo para que se corrija. Y así es como vemos esa obra de lo que es el apostolado o los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 10, ahora hago un recordatorio, dice que Pedro recibe una visión y el Espíritu Santo no le dio la revelación inmediata, pero también Cornelio tuvo una visitación de un ángel del Señor, le dio instrucciones para que enviara a decirle a Pedro que llegara para compartir las palabras de vida. Pedro todavía no tenía una extensión del trabajo ministerial para con los gentiles, y dice que por la visión y de acuerdo a lo que también los siervos de Cornelio le explicaron, él llegó a la casa de Cornelio, ahí estaba la familia, estaban amistades. Dice, comenzó a predicar el Evangelio, no había terminado el derramamiento del Espíritu Santo, vino sobre de ellos. Pero ahí comenzamos a observar cómo Pedro, después en Hechos capítulo 15, regresa y comienza a testificar o dio testimonio en el concilio o en el presbiterio porque es un conjunto de ancianos y ministros que estaban allí en Jerusalén. Llegó también Pablo, llegó también Bernabé, y como apóstoles llegaron a testificar
las obras maravillosas que Dios estaba haciendo con ellos. Así que bueno, continuamos después de hacer esta corrección. Decíamos y dije que el carácter de trabajo ministerial, usted se da cuenta que ahí hasta este tiempo, ya cuando Pablo y Bernabé también llegaron a dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo por mano de ellos en los gentiles, como fue en Antioquía, y esto confirma una nueva comprensión del trabajo ministerial, que hay apóstoles que son asignados a un grupo de personas y hay apóstoles que son asignados a otro grupo de personas. Sin embargo, esto, aunque existe actualmente, la comisión que en el principio que el Señor originalmente dio es que era necesario ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por dificultades de comprensión, por no entender, se contempla que al principio pues Pedro no quería ir con los gentiles. Pablo, aunque fue también comisionado para ir delante de reyes a la nación de Israel, Pablo en muchas ocasiones o en varias ocasiones está escrito, se propuso llegar con los judíos y de parte de los judíos de algunos grupos recibió resistencia y rechazo. Pero no por eso dejó de cumplir esa comisión. Sin embargo, estamos en un tiempo, repito, que podemos conocer apóstoles en este tiempo y que son asignados a ciertas áreas en las que ahí el Señor va a confirmar su palabra. Bueno, hay una cosa muy interesante aquí, que en Hechos capítulo 10 se confirmó de tal manera que dice que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, dice Hechos capítulo 10, 25, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. Note usted esta actitud del apóstol Pedro, que es una de las características o cualidades de su personalidad como ministro del Señor. Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Algo tan importante que nosotros debemos de confirmar en la vida del apóstol Pedro, que él tenía y tuvo el cuidado de lo que es hacer la diferencia de honra y también oponerse a la actitud equivocada de personas cuando quieren adorarlos. Recuerda usted que esto sucedió también cuando Pablo y Bernabé estaban en Listra, Hechos capítulo 14. Dice que había un hombre que estaba imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonía, dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros, guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas o de la idolatría a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 18, resumiendo un poquito, diciendo estas palabras, dice, con dificultad o apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Esto es muy interesante entonces, porque aquí nosotros observamos que el conjunto de cualidades de los primeros apóstoles nos confirma lo siguiente. Ellos conocían, todos los apóstoles conocían lo que era el límite de la honra, pero también
conocían lo que era conocido también como la inclinación de la idolatría de las personas que no tienen discernimiento, que no tienen conocimiento del conjunto de las cualidades que distinguen la personalidad de los ministros del Señor. Recuerda que el apóstol Juan en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis dice que aquella revelación que le fue concedida de parte de Dios, la escribió y la envió a los siervos del Señor. Dice que de pronto se postró y quiso adorar al ángel, al mensajero, y el ángel mensajero le dijo: adora a Dios, adora a Dios. Entonces también le impidió. Hay una lección muy importante en esta parte de lo que yo le estoy comentando. Debemos de conocer muy bien cuál es el límite de la honra que merecen los apóstoles de este tiempo. Y debemos también de ser muy cuidadosos para no entrar en una condición de nuestro carácter en donde se comience a generar la idolatría. La idolatría no solamente consiste en considerar que son seres superiores, que son deidades o que son más que hombres en su naturaleza humana. La idolatría consiste incluso en querer proveerle grandes honores, grande fama, grandes ofrendas, grandes sacrificios. La Biblia enseña y nos dice que Pablo y Bernabé, note usted, cada uno de los apóstoles que estamos mencionando, esto nos confirma que todos los apóstoles conocían estos aspectos, aunque algunos de ellos sobresalieron o hicieron algunas otras cosas más que otros, de que algunos de ellos se escribió más de lo que ellos también pudieron hacer más que otros. No quiere decir que los demás apóstoles no tenían la misma enseñanza, no quiere decir que tenían un carácter diferente. Lo que confirmamos ahora es todos los ministros llamados a la función como apóstoles conocían esta doctrina. Voy a concluir diciéndole también entonces que en Hechos capítulo 11 contemplamos cómo Pablo, Bernabé, Pedro, dice que llegaron al concilio y dieron testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Entonces ellos tenían en su carácter la honra, el aprecio del conjunto de ministros que trataban los asuntos de diferencia doctrinal. Alguien de ellos pudo haber dicho: ¿por qué tengo que subir a Jerusalén y dar cuenta de lo que Dios está haciendo conmigo? De hecho, eso no existe. Ellos apreciaban y reconocían que había un concilio, un grupo de ministros en donde ellos trataban estos asuntos, los declaraban, los aclaraban y así daban instrucciones para que las iglesias a las que ellos estaban ministrando y el grupo de personas a los que habían estado ministrando no se les turbara, no se les pusiera tropiezo, no se les escandalizara con una diversidad de doctrinas o con una conducta diferente hacia lo que es el ministerio de los apóstoles en el principio de la iglesia. Bueno, quiero concluir en esta ocasión. Recuerde que esta lección trata acerca de el carácter de los apóstoles. Y hay otras cosas que pudiéramos también mencionar. Hay muchísimas características de los apóstoles, pero para eso tenemos la parte número 2. Entonces, diremos como conclusión, aprender las cualidades que describen la personalidad espiritual de los ministros y también natural, nos hace entender que como iglesia sí es necesario honrar a los que son verdaderos, a los que ya tienen esa madurez y a los que tienen ese reconocimiento como apóstoles. Hay que ser prudentes con los que quizás no sabemos de dónde surgieron, no conocemos de dónde vienen, o también hay que tener cuidado de que si son hermanos en Cristo y son predicadores, pero si no son apóstoles, debemos de tener cuidado para no ser de los que nosotros decimos
que son apóstoles. Debemos de confirmar en este orden que hemos hablado, que la Biblia nos presenta, debemos de confirmar y debemos también de conocer exactamente si son o no son. Si les dijeron que eran, si se adelantaron a una función de apóstoles. Bueno, otra parte también es que nosotros vamos a continuar conociendo de este tema en nuestra próxima lección. Bueno, amados hermanos, es un placer el haber estado con nosotros. Yo le pido que lea también estas escrituras y que pueda ir también atesorando en su corazón. Recuerde Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Pedro en Cesarea de Filipo, en casa de Cornelio. También dice en Pedro, también cuando en Hechos capítulo 15, delante del presbiterio, concilio. Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé, en el orden en que fueron delegados, que ya lo estudiamos un poquito. Y también en Gálatas, que se menciona cómo Pablo pudo reprender la actitud de Pedro, de Bernabé y de otros, porque ellos estaban actuando con hipocresía. Entonces son parte de lo que es el carácter de los apóstoles y parte de lo que debemos de saber nosotros en relación a los apóstoles en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos donde se anuncia que Jesucristo viene pronto y en estos tiempos donde estamos participando de la capacitación que corresponde de los apóstoles a los miembros de la Iglesia de Cristo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Recuerde, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor, agregue ahí sus comentarios. Si desea llamarnos, área 323-727-6033. Estaremos realizando su llamada tan pronto como podamos hacerlo. Dios le bendiga y le esperamos en nuestra próxima estudio de el carácter de los apóstoles, la parte número 2. Bendiciones.